buenas noches para todos y para todas. Esto es Que se escuche, el programa de Aten. Buenas noches, Vir. Desde la semana pasada a esta pasaron miles de cosas. Sí, muchísimas y un montón de cambios importantes, así que vamos a estar hablando, por supuesto, también de todo lo que ha sucedido esta última semana en el país. Sí, cambio de gobierno municipal, provincial sigue lo mismo y a nivel nacional, por suerte, se terminó este calvario, ¿no? De 4 años. La verdad que sí, vamos a estar hablando de eso, vamos a hacer también un balance, no nosotros, pero sí nuestros invitados e invitadas, van a estar Marcelo Guagliardo y Susana de la Riva, también contándonos, porque en el caso de Susana, estuvo participando de encuentros de trabajadoras en Brasil y también de mujeres sindicalizadas, así que va a estar hablando un poco de eso. Hay otros temas del día, sí, viste que siempre tenemos el programa preparado y algo sucede. Hoy se cayó parte de un techo en una escuela de Centenario, en el IFD número 9, así que también si podemos vamos a estar hablando de esto y de otros temas que como siempre tenemos por allí. Bueno, todo esto y mucho más hasta las 11 de la noche aquí en 24/7. Sí. Por quienes marcharon y aún marchan. Por quienes sostienen cotidianamente la educación pública, sin renunciar a la defensa de sus derechos como trabajadores. Por quienes hacen del reclamo por justicia una actitud de vida. Por quienes tienen memoria. Por quienes reconocen de dónde venimos. Por quienes no están y tanto dieron. Por quienes luchan en las aulas y en las calles. Por Carlos y Silvia, que están presentes. Aten. Bueno, y continuamos aquí en Que se escuche, como decíamos hoy, un programa ya con balances, ¿no? Ya por la época del año es lo que corresponde. Está Marcelo Guagliardo, bienvenido, Marcelo. Hacía rato que no te teníamos por acá. Hacía rato que no me invitaban al programa. Pero no, bien. Bueno, esta semana estuviste mucho en redes. Estuvimos con una actividad también bastante pública. Bien. Bueno, recién decíamos, con una semana con muchos cambios sobre todo en el contexto nacional. ¿Cómo están recibiendo desde Aten los cambios de gobierno, en particular del gobierno nacional? Mirá, lo recibimos con la expectativa que me parece lo recibe la enorme mayoría del pueblo argentino, ¿no? Fueron 4 años en los que las organizaciones sindicales hemos tenido llevado adelante y asumido una responsabilidad que estuvo en dirección a denunciar un modelo económico, político y social que vino a quitarle derechos a la enorme mayoría de los argentinos y argentinas. Y a los trabajadores organizados nos correspondía ocupar el territorio, que es ocupar la calle, para que esas aspiraciones que tenía el gobierno que se fue fueran lo menos dañinas posible. Ha habido perjuicios a los jubilados, ha habido perjuicios a la escuela pública con una tremenda pérdida de inversión educativa que provenía del Estado con la eliminación de la paritaria nacional y el corrimiento del Estado nacional de colaborar con los presupuestos provinciales para sostener infraestructura, equipamiento escolar, materiales que son necesarios para la tarea de enseñar. Y ni hablar de lo que ha impactado en sectores amplios de nuestra sociedad que han caído en la pobreza, ¿no? O sea, un gobierno que se va con el 40% de pobres, con 6 de cada 10 chicos en situación de emergencia alimentaria, con sectores que están hoy pasando hambre en Argentina, el país que tiene una enorme capacidad de producir alimentos, hoy tiene una cantidad aterradora de personas que están en situación de hambre grave, ¿no? Entonces, esto lo hemos combatido en las calles y hemos colaborado en que se constituya una oposición que pudo plasmar todos esos reclamos en una propuesta electoral que finalmente terminó con la asunción el pasado 10 del nuevo presidente, ¿no? Y digo, hay entonces todas las expectativas puestas en que todo lo que se ha batallado estos años sirva como para que el nuevo gobierno empiece a trazar un nuevo rumbo
en todos estos aspectos que antes señalaba, ¿no? Bueno, y esta esperanza que se veía el otro día en la plaza, por ejemplo, tiene un sustento por lo menos en las primeras decisiones que tomó Alberto Fernández y también en algunos anuncios que hizo el ministro Trota, ¿no? Se están viendo decisiones que obviamente es muy pronto todavía para... Bueno, pero lo decías recién, la reapertura de paritarias. Viste, la reapertura de paritarias que ya anunció el ministro Trota, bueno, es un cambio de 180 grados con relación a lo que venía haciendo el gobierno anterior, que nos va a permitir discutir pisos salariales a nivel nacional, presupuesto de nación para colaborar con las provincias, nos va a permitir discutir la universalización de las salas de 3 y 4 años en los niños y niñas del nivel inicial, nos va a permitir discutir la escuela primaria de jornada extendida, bueno, todo eso que estaba otros sin programas, discusión. ¿no? Como el de las computadoras, por ejemplo. Bueno, el Conectar Igualdad es un ¿no? programa que se va a Se recuperar. discuten ahí también. Entonces, digo, ahí queda o por lo menos se abre la oportunidad de volver a discutir ese sistema educativo que contenga a todos y cada uno de nuestros chicos que hoy están en las escuelas públicas de la Argentina, ¿no? Y ese me parece que es el desafío del gobierno y el desafío que nosotros vamos a garantizar que sea el que se transite, ¿no? Vos hacías mención a los 4 años, a cómo estuvo sobre todo los sindicatos en las calles, pero en particular, ¿cuál ha sido el rol de CETERA y de todos los sindicatos de maestros y maestras de la Argentina? Yo creo que el rol de CETERA ha sido decisorio, ¿no? Vos recordarás, la primera marcha federal se hizo en agosto, fines de agosto del 2016. Sí. Se hizo con la CTA conducida por el compañero Boyaski, pero ahí la CETERA tuvo un rol fundamental, porque es la que tiene el territorio, es la que está en cada rincón de la Argentina con un compañero de una entidad de base que es parte de CETERA y que garantizó esa discusión previa y eso que se tradujo en una enorme movilización que llegó a la Plaza de Mayo ya al primer año de iniciado el gobierno. Y luego las marchas federales educativas, que no solamente convocaron a los docentes que estamos dentro del marco de CETERA, sino se amplió a las organizaciones sociales, convocándolas a defender la escuela pública que estaba siendo atacada por el gobierno y que obviamente condicionaba las posibilidades de aprendizaje de sus hijos y de sus hijas. Convocamos a las universidades. Entonces digo, se hizo desde CETERA una tarea enorme de convocar a resistir este proyecto neoliberal y también se hizo un gran aporte en cuál era la salida, ¿no? Que era la salida por una alternativa que contenga en su propuesta toda la lucha que se dio durante todos estos años, ¿no? ¿Se conocen plazos para algún tipo de convocatoria o todavía no? Lo que CETERA ya le ha pedido al ministro es una reunión en lo posible antes de finalizar el diciembre, cosa de armar una agenda que nos permita en enero y febrero estar discutiendo y sabiendo que tenemos el inicio del ciclo lectivo a un paso, ¿no? Claro. Y para eso hace falta tomar decisiones que nos permitan empezar a generar las condiciones de un inicio de ciclo lectivo como el que hace muchos años merece la Argentina, ¿no? ¿Y por dónde hay que arrancar, digamos, a solucionar problemas en la educación al menos? Yo creo que son varios los aspectos a tener en cuenta. Uno es el tema salarial. Sí. Tenemos un incentivo docente congelado desde 2016, que obviamente ha sufrido un impacto de la inflación, que hoy habría que triplicarlo como para ponerlo más o menos a lo que ha sido la inflación de los últimos años del gobierno de Macri. Hay que trabajar en la inversión que necesitan las provincias para la infraestructura escolar. Hay un problema serio de déficit de infraestructura escolar que acá en Neuquén lo hemos padecido con los jardines que no se hicieron, con los no jardines, anunciado por Macri el primer día que asumió y se fue sin que veamos uno terminado. Entonces este es un problema que acarrea el nuevo gobierno y que seguramente va a tener que poner manos rápidamente sobre eso para garantizar infraestructura y luego, empezar a discutir los planes socioeducativos que se discutieron en el gobierno de Cristina Kirchner anterior al de Macri y que generaron, entre otras cosas, esto que hablábamos recién, ¿no? El Plan Conectar Igualdad, el programa de educación sexual integral, una serie de refuerzos que son necesarios para
que la escuela pública ofrezca igualdad de oportunidades a todos y cada uno de nuestros niños y niñas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Esa es la tarea que hay que empezar y que esperemos, bueno, en una etapa muy compleja en términos económicos por las condiciones en las que queda el país, pero que nos parece que debe priorizarse eso, ¿no? Sí, a nivel país con lugares muy críticos, ¿no? Con situaciones muy críticas. Bueno, la situación hoy más urgente, esto que yo recién mencionaba, que es la enorme cantidad de nuestros hermanos que están con hambre. Entonces eso es una cuestión que hay que resolverla y no puede esperar mucho. Nada puede esperar. Claro. Deben tomarse medidas en lo inmediato. Entonces eso claramente es un tema que hay que resolver en lo urgente. La cuestión de las jubilaciones es otro tema de urgente resolución. Y bueno, poner en marcha un país que empiece a darle trabajo a todos aquellos que lo perdieron, ¿no? Bueno, vamos a leer a ver algunas repercusiones en redes sociales. Hablábamos recién del ministro de Educación, Nicolás Trota, ¿no? El flamante ministro. Y bueno, aquí agradecía justamente a Alberto Fernández, está el momento de la jura. Nicolás Trota, que además fue el coordinador de los gabinetes técnicos o de los equipos técnicos, en realidad, de Alberto Fernández en toda la campaña, y dijo, bueno, gracias, presidente. Con todo nuestro equipo construiremos los consensos para que la educación sea la principal herramienta de transformación social, más y mejor educación. Algo de lo que decía Nicolás Trota. A ver si tenemos más. Sonia Leso, la plaza es del pueblo y de las madres. Volvimos, unidos venceremos. Una foto aérea, panorámica de lo que fue la impresionante Plaza de Mayo del martes pasado. Sí, realmente, ¿no? Muy llena. Bueno, y acá la actual vicepresidenta, vicepresidente, tiene por delante una tarea muy dura. Le han dejado un país devastado, tierra arrasada, pero sé que usted tiene la fuerza y la convicción para cambiar esta realidad tan fea que hoy están viniendo los argentinos. Bueno, algunas repercusiones, ¿no? Algo de esto es lo que habló justamente Cristina Fernández de Kirchner en el acto allí que cerró, digamos, el festival en Plaza de Mayo. ¿Cómo viviste esto del martes, la asunción en Plaza de Mayo? Fue muy potente eso. Un pueblo argentino que encontró su espacio y su lugar y recuperó esa plaza que había sido tomada por sectores de la derecha para expresar un pensamiento absolutamente contrario. Me parece que es provisorio porque da cuenta de que hay un pueblo que está dispuesto a salir también a reclamarle a sus gobernantes si no cumplen con el contrato implícito que se ha establecido entre ese pueblo que estuvo en la plaza y los que no estuvieron y que creo que lo vivieron en directo por todos los medios que pudieron, pero me parece que se establece una nueva relación y esa es una relación y que hay que convertirla en correlación de fuerzas para evitar que sectores de la derecha puedan tener o venir a ponerle condiciones a este nuevo gobierno, que digo, estamos en una Latinoamérica compleja, donde en Bolivia acaba de haber un golpe de Estado con un presidente que había ganado su elección casi por más de 10 puntos, ¿no? Entonces, no hay que descuidar lo que pueda llegar a pasar en el tiempo que viene y hay que seguir estando como se estuvo en la plaza el otro día. Bueno, y esto es tan simbólico que se habló mucho en estos días, ¿no? De sacar las rejas que separaban la Casa Rosada de la Plaza de Mayo, ¿no? Son señales muy importantes que me parece que van en dirección a esto, ¿no? Van en un pueblo que está reclamando hacerse visible y sacar esa reja era, bueno, visibilizar no solamente la casa, sino volver a conectar a lo que pueda pasar adentro de la casa con un pueblo que necesita respuestas inmediatas. Bueno, y hablabas de Bolivia justamente hoy también, ¿no? La noticia del día pasa por la llegada de Evo Morales aquí a la Argentina y lo publicó él también en sus redes. Dice, hace un mes llega a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Estoy fuerte y animado. Agradezco a México y a Argentina por todo su apoyo y solidaridad. Bueno, son todos síntomas de un cambio de rumbo drástico en el país, ¿no? Son síntomas de un retomar ese anhelo de la patria grande, frustrado en los últimos años y que el país del norte se resiste a dejar crecer, ¿no? Así que es un desafío también esto de poder volver a conectar a Latinoamérica en un proyecto común. Creo que estamos en una situación muy difícil en ese sentido. Claro. Pero estos gestos que da el nuevo presidente, bueno, son auspiciosos en eso. Sí, un escenario
realmente complejo. Lo decía Complicado. recién, no vino el presidente de Brasil, por ejemplo. Bueno, No, y se fue Piñera- representante de Estados Unidos, se fue Claro. porque estaba representante Porque de había un Venezuela. representante del gobierno de Venezuela. Bueno, Piñera no vino por el accidente aéreo de Chile, pero de todas formas no le iba a pasar muy bien. Si... Y bueno, pero lo que pasa es que lo que sucede en Chile es la contracara de lo que pasó en Bolivia, o lo que pasa en Ecuador, o lo que pasa en Colombia, donde ahí hay políticas de ajuste tremendas que han hecho que el pueblo salga a la calle a reclamar contra esos gobiernos neoliberales que están esquilmando todo lo que pueden y ya la gente no está dando más. Por eso estas enormes movilizaciones. Y yo creo que en Argentina no pasó lo mismo, porque en Argentina se pudo encontrar un cauce institucional y hubo organizaciones políticas, sindicales y sociales que, teniendo una gran historia de construcción de lo que es nacional y popular, tuvieron una herramienta para poder traducir todo ese descontento en una expectativa de gobierno concreto. Eso me parece que no está pasando en Chile, no está pasando Claro. en Colombia y Sí. no está pasando en Y Ecuador. también una trama social que resistió estos 4 años. Claro ¿no? que sí. Pero digo, en esos países se ha resistido tanto que ya no se aguantó más y explotó. En Argentina lo que venimos viviendo fue la resistencia y de esa resistencia construir una opción de gobierno. Sí. Digo, esto es algo para estudiarlo, ¿no? Porque merece que se le preste atención a ese proceso que es particular y que es propio de nuestro país, ¿no? Y que tampoco es un cheque en blanco, algo lo decías hace un ratito. Y no, claro que no. Hay demandas a atender y no se puede hacer cualquier cosa. Hay demandas a atender. Digo, el cheque en blanco claramente no está porque hay un enorme movimiento popular, nacional, de los sindicatos y de los movimientos sociales que va a exigir que los compromisos asumidos se cumplan. Pero también está ese acumulado político para salir a defender si el gobierno pretende tomar medidas que afectan a determinados intereses, y esos intereses ponen en jaque al gobierno como lo hicieron los del campo con la 125. ¿No? Entonces, porque acá de dónde se va a sacar el dinero para resolver el problema de la educación, de la salud, que ahora es ministerio por suerte, por decisión del gobierno, las jubilaciones. Algunos sectores que ganaron mucho van a tener que ceder. Y no sé si están tan dispuestos a hacerlo. Por eso es importante que este gobierno sepa que lo que vamos a estar observando, que se cumpla, pero que si para cumplir lo que tiene que cumplir va a tener dificultades con sectores que no quieren resignar privilegios, bueno, ahí vamos a estar para que la correlación de fuerza se vuelque para este lado, ¿no? Bueno, Claro. Bueno, muy vamos bien. a un corte. Quédate, Marcelo, porque queda todavía bastante para consultar en cuanto a las cuestiones más provinciales. Vamos a un breve corte, enseguida volvemos con Que se escuche.